Muy bien, jóvenes. Ah, di cuenta que muy probable que el filtro que estoy utilizando de audio de repente filtre hasta mi propia voz. El problema es que es lo más óptimo que he encontrado hasta ahorita. Digo, no tengo una configuración más profesional en ese sentido para eliminar los ruidos del ambiente, ¿no? Que no son pocos. Entonces, es preferible que a veces se corte una o dos letras de mi voz a pues tener todo el ruido medioambiental. Bueno, voy a tratar de vocalizar mejor y esperemos que de esa manera no me filtre tanto ciertas letras cuando estoy hablando. Ok, entonces ahora vamos a trabajar con algo que se le conoce como atributo genérico. El atributo genérico es cuando yo necesito asignar algún valor estadístico mediante un atributo y que no sea propio de un módulo. Ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Entonces para ello voy a generar dos módulos create, poner dos módulos create y a cada uno de ellos les voy a asignar un atributo. Se conectan automáticamente, no requiero que sea así. Yo requiero que estén así por separado para generar precisamente su atributo. Voy a necesitar un decide y voy a poner dos dispose solo para ejemplificar hacia dónde se va cada una de las salidas. Y dos dispose, si quieren, podemos conectar, no hay ningún problema. Solo para que quede el modelo ya bien definido, ¿no? Y después vamos a hacer la configuración. Entonces a este vamos a ponerle igual, ¿no? Llegadas 1. Vamos a dejarlo así como está, es irrelevante. De momento no es relevante esas partes. Y aquí llegadas 2. Ok, aquí es donde vamos a tener que generar el atributo, ¿no? ¿Por qué quiero generar ese atributo? Porque quiero que ese atributo sea leído por este design independiente para cada uno de ellos. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera este, dos caminos por probabilidad y lo pusiese en 50%, ya estaba así, pero eso quiere decir que el que venga de aquí va a tener 50% y el que venga de acá va a tener 50% también. Y yo no necesito eso. Yo necesito que él tenga su propia probabilidad y que él tenga su propia probabilidad. Entonces podemos asignarle su probabilidad. Vamos a crear un atributo que se llame precisamente probabilidad y le vamos a dar un valor. A lo mejor queremos que este tenga un 40% y ponerle aquí atributo genérico. Atributo genérico 1. Y este se va a llamar atributo genérico 2. Y vamos a requerir la misma variable. Digo, el mismo atributo. Vamos aquí en ese atributo y vamos a tomar probabilidad. Y a lo mejor aquí queremos que este sea 70%. De esta manera, cuando él pase va a tener un 45%, 40, y él va a tener un 70%. Entonces, ya este no va a dictaminar la probabilidad para ambos, sino que cada quien va a tener su propia probabilidad. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en ese caso ya no tenemos que evaluarla por probabilidad. Ahora hay que evaluarlo por condición. Entonces, si vamos aquí,
y le podemos poner, no sé, atributo y nos damos cuenta pues que el atributo no nos sirve porque va a ser un comparativo. Nos podemos ir en la parte de expresión. Decimos, pues no. Ok, aquí en la parte de probabilidad, podríamos, en lugar de poner un valor, poner el atributo. Sí, no aparece y no aparenta que se pueda. Pero sí se puede. Ustedes pueden ponerle aquí probabilidad. Esperamos que no me haya equivocado de nuevo. Probabilidad. Y él, en lugar de leer un valor numérico, va a heredar el valor que está puesto por ese atributo. De tal manera que en algunas ocasiones, el 40% de las veces, este se va a ir hacia arriba y este va a tener una mayor probabilidad de irse hacia arriba. Aunque bueno, creo que necesito hacerlo más veces. Ahí se alcanza a ver de una mejor manera que el 70% de las veces él se va hacia arriba, ¿no? Si lo corriéramos una buena cantidad de tiempo, ¿no? Hacerlo, debería de ser mayor el de arriba, puesto que tienen la misma distribución de llegada, pero él tiene más probabilidad de irse hacia la primera salida. Por lo tanto, pues vemos que efectivamente está heredando el valor desde el atributo. Eso es precisamente lo que queríamos, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Claro, también podemos hacerlo mediante un índice. Y eso es lo que, digamos, ese es sería el siguiente paso. ¿Por qué es importante saber distintas maneras de hacerlo? Porque cuando tengo un modelo muy pequeño, pues realmente no es tan relevante. Pero conforme este modelo va creciendo, el que yo pueda ir controlando los elementos de probabilidad, el que yo pueda ir controlando los índices, este, nos va a ir, nos va a ayudar, ¿no? O sea, nos va a ayudar en el sentido de que em, podamos generar un código o una estructura más compacta y que a final de cuentas sea más controlable. Porque imagínense tener una estructura de arena que sea terriblemente grande, o sea, estructuras muy complejas, y tengas que hacer cambios en algunas de sus secciones que van a impactar fuertemente en otros modelos, y tengas que estar cambiando valor por valor. Es mejor hacer un solo índice y actualizar ese índice y que de esa manera el cambio se propague por el resto del modelo. Ok, entonces, les decía, bueno, pues para crear índices ya sabemos crear índices, ¿no? Digo, hay maneras, hay diferentes maneras, pero la que hemos utilizado es creamos una variable y a esa variable pues le ponemos valores de probabilidad, ¿no? Entonces a lo mejor aquí le vamos a poner un índice, a ponerle un índice y ustedes pueden ponerle sus valores de probabilidad. A lo mejor quieren poner, no sé, dos valores, va a crear el vector, arreglo, y dicen, pues la primera va a ser 40% de probabilidad y la segunda 70% de probabilidad. Entonces, de esa manera tenemos la misma distribución, que es la que habíamos propuesto. Sin embargo, pues ahora yo ya nada más tengo que seleccionar cuál índice voy a utilizar. Y puedo ir y decirle aquí que voy a leer, no, perdón, la variable se llama índice. Puedo ir acá y decirle, ok, vas a leer el índice y la posición del índice. Entonces,
Aquí en lugar de probabilidad y de heredárselo, le ponemos que es la posición 1 y esta es la posición 2. Índice y probabilidad. Entonces ya utiliza, es con P mayúscula. Lo cambio, si no, no va a correr. Esta cosa es muy picky con esto de las mayúsculas. Entonces está índice de probabilidad, ya está, ¿no? Entonces ahora lo que tiene que heredar es ese valor del índice con respecto a la posición que le damos con el atributo. Digo, de primera instancia, y ven que funciona, ¿no? Tenemos la misma distribución y hace exactamente lo mismo. La ventaja con esto es que les digo, en un modelo más complejo, se vuelve más manejable, se vuelve más fácil de controlarlo, porque ya lo único que necesitas es crearte eh, tu índice y aquí poner todas las probabilidades que tú quieras. Y la próxima vez que esa probabilidad vaya a cambiar, no tienes que ir a cada elemento, no vas a tener que ir a cada módulo a cambiarlo manualmente. Simple y sencillamente vas a ir a venir aquí al valor del índice y puedes actualizarlo. Es decir, si yo ya no quiero el que sea 70% de probabilidad y yo quiero que ahora sea, no sé, 75, actualizo el valor y automáticamente se va a cambiar el valor. Y dices, bueno, aquí pues igual, tú nada más tienes dos. Pudiste haber entrado al módulo y actualizarlo directamente. Pero la idea es que si tuviese más, tuviese 5 6 7 10 15 módulos que apuntaran a ese índice, tuviera que hacerlo uno por uno. Y aquí ya no. Ya nada más le cambio el valor y se actualiza automáticamente. Eso es muy útil al momento de generar modelos más complejos. ¿Ok? Ok, entonces, pues eso de momento pues nos sirve para seguir viendo este asunto de los índices. Eh, Voy a terminar el video ahorita para que no se haga más complejo y bueno, continuamos otro video más adelante.